Hola. Una falacia es por definición un error de razonamiento. Son errores que comúnmente aparecen en el discurso y que otorgan, en sentido lógico al menos, invalidez a los argumentos que presentamos. O, digámoslo así, en términos generales, son tipos de argumentos incorrectos. Es una de las formas en las que fallan los argumentos, además de otras formas, como por ejemplo fallar al criterio de validez. El asunto es que aquellos discursos que contienen falacias parecen presentar en muchos casos argumentos que creemos correctos. Estos argumentos son psicológicamente persuasivos, por eso hay que tener cuidado con ellos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los argumentos que contienen falacias, pero debemos superarlos. Hemos dicho ya que son errores del razonamiento reflejados naturalmente en el discurso. Quisiéramos en estos minutos hablarles sobre uno de estos fallos, reconociendo obviamente que se presentan en todo tipo de discursos. Este tipo de errores, del que les hablamos en esta ocasión, se cometen en las discusiones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros colegas, en las relaciones afectivas, en fin, en muchas cosas y sobre todo, como lo habrán podido notar, en discusiones políticas o mejor en discusiones acerca de la política. Se trata de la falacia de falso dilema o también llamada falsa dicotomía. Es posible que tenga otros nombres. Seguro hemos escuchado muchas veces expresiones como quien no es mi amigo es mi enemigo. Palabras más, palabras menos. Quien no está conmigo está en mi contra. O algo así como, ¿vas a votar por el candidato de derecha o vas a seguir apoyando el candidato de izquierda? También, ¿vas a ser parte de la solución o vas a seguir siendo parte del problema? O, ¿no has dado el voto a la oposición? Lo que significa que sigues apoyando al partido de gobierno. Basta con realizar un comentario por estos días favorable con respecto a la fuerza pública, por ejemplo, para que inmediatamente muchos infieran que estás en favor del gobierno de turno, o con hacer un comentario favorable sobre las ideas de la izquierda o de la oposición para que muchos concluyan que eres militante de la misma o que simpatizas con ella. Esto, al menos en nuestro país, aunque estoy seguro de que ocurre en muchos otros espacios. La pregunta es, ¿por qué hemos de concluir que al no tomar una de las opciones que nos presentan, aceptamos de manera inmediata la otra opción? O mejor, ¿por qué creer que ante una situación particular solo existen dos opciones? En ocasiones, por supuesto, nos encontramos ante un, digámoslo así, dilema bien planteado o un dilema genuino, si se me permite esa expresión. Por ejemplo, estar o no estar embarazada, asistir o no asistir a la protesta, también ser culpable o inocente de un homicidio. En dichas situaciones, claramente debemos estar de un lado o de otro. Pero no ocurre lo mismo en muchos de los casos que quieren presentarnos como dilemas genuinos. Por ejemplo, no ser tu amigo no implica necesariamente ser tu enemigo. No simpatizar con la derecha no implica necesariamente ser de izquierda. Y digo necesariamente, pues podría ser el caso. Este es justamente el truco, presentar dos opciones como si fueran las únicas al menos disponibles, sin reconocer las que se encuentran en este recorrido de un extremo al otro. Por ejemplo, rechazar la teoría moral de la ética del altruismo no implica aceptar la tesis del egoísmo ético, que es, digamos,
la otra parte. Aceptar la idea de la terminación voluntaria del embarazo no implica ser feminista. Y por otro lado, estar en contra de la idea de esta última que les acabo de mencionar no implica automáticamente ser religioso ni nada que se le parezca. Aunque en algunos casos nos encontremos en uno de los extremos, debemos ser muy cuidadosos con el uso de los argumentos. Advertir que no necesariamente estamos de una u otra parte. Reitero, podría ser que sí, pero no siempre. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se llega al uso del falso dilema? ¿O por qué cometemos la falacia del falso dilema o de la falsa dicotomía? Podría ser al menos por dos cosas. La primera, porque simplemente tenemos la intención de confundir y atrapar al interlocutor o a un auditorio más numeroso, aún sabiendo que hay más opciones, lo que significa que se usa esta falacia de manera deliberada para lograr, bajo esta confusión, terminar teniendo razón. La segunda tiene que ver con algo distinto. Tiene que ver con este error de confundir proposiciones contrarias con proposiciones contradictorias. No es difícil establecer esta diferencia. Supongamos que dos personas observan a través de una ventana el momento exacto en que un automóvil atropella a un peatón. Al preguntarles, una de ellas afirma que el automóvil en cuestión es negro y la otra persona afirma que el automóvil no es negro. Evidentemente, en principio, uno de los dos ha de tener razón. O bien el automóvil es negro o no es negro. Pero también tomando una situación similar, uno de ellos podría afirmar que el automóvil es negro y el otro afirmar que el automóvil es gris. Nos encontramos aquí ante dos casos distintos. Mientras que en el primero hay claramente dos únicas opciones, así planteadas. En el segundo cabe la posibilidad de que este automóvil sea, por ejemplo, azul. Es decir, no es negro ni tampoco gris. La diferencia está, de nuevo, en que en el primer ejemplo, uno de los dos necesariamente tiene razón. Tenemos aquí enfrentadas afirmaciones contradictorias. Pero en el segundo, ambos podrían estar equivocados. Estamos ahora frente a proposiciones contrarias. Si al final, digamos, el automóvil termina siendo de un color distinto al que se proponía, como negro o gris. Presentar afirmaciones contrarias como si fueran afirmaciones contradictorias es lo que da origen a este error. Cada vez que nos encontremos en una discusión en donde se planteen dos opciones, lo correcto sería analizar si efectivamente es un dilema, si nos enfrentamos a un dilema o estamos ante un falso dilema. Debemos explicar a nuestro interlocutor que no aceptar, por ejemplo, una alternativa no nos arrastra de manera necesaria y de manera inmediata al lado opuesto. El poder que tiene el uso de esa falacia en caso de no ser identificada, en caso de no reconocerla y neutralizarla, por supuesto, es que logra atraparnos en un camino aparentemente sin salida. Pues al no tomar o aceptar una de estas opciones, estaríamos obligados o estarían obligándonos en algún sentido a tomar la otra alternativa. El tema es que si en realidad nosotros podemos hallar más respuestas o más alternativas disponibles a las dos que nos presentan y que pretenden ser las únicas, podríamos hacer frente y superar esta falacia del falso dilema. Todo esto parece tal vez como un error simple, pero en realidad puede lograr efectos terribles, efectos devastadores, como es el caso de la llamada polarización capaz de dividir a un país, capaz de dividir a una nación entera. Conservadores y liberales, los de derecha y los de izquierda, la burguesía y el proletariado. En fin, es posible que en ocasiones logremos advertir este tipo de errores de razonamiento, este grupo de errores que llamamos falacia. Lo que queremos aquí es ofrecer algunas herramientas para identificarlos.
claramente y poder superarlos. Esperamos que esta breve explicación les sea de utilidad. Muchas gracias por vernos y nos vemos luego.